Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentar el trabajo que lleva por nombre Diseño de un preamplificador para un micrófono de electreto. Presentamos Jorge Fonseca Campos, el maestro Leonardo Fonseca Ruiz y el doctor Israel Reyes Ramírez. El contenido de la plática es el siguiente: tendremos una introducción, un diseño del preamplificador de micrófono electreto, las simulaciones, la implementación de un circuito preamplificador, los resultados y las conclusiones. Mostramos en esta lámina el diagrama de bloques del circuito propuesto. Es un circuito equivalente de micrófono electreto. Vamos a tener una etapa de amplificación con un transistor BJT, con un circuito amplificador de polarización de división de tensión. Repetimos esa segunda etapa con retroalimentación y un filtro pasabajas. En particular, lo primero que se suele hacer acorde a Malvino y Bates es lo siguiente: es tener la tensión de alimentación VCC, que en este caso propusimos que fuera 5 volts. De ahí se calcula el voltaje del emisor, que se recomienda que sea 0.1 de VCC, en este caso sería 0.5, considerando una resistencia, el cálculo de la resistencia del emisor se obtiene proponiendo una corriente de emisor de 5 mA y con eso nosotros sacamos una resistencia de 100 ohms. Con esa resistencia de 100 ohms nosotros podemos calcular la resistencia del colector, que va a ser 4 veces esa resistencia, que nos da un valor de 400, y en ese caso el valor comercial más próximo es de 390 ohms. Considerando un circuito que sea robusto, necesitamos que la resistencia de Thevenin de ese circuito sea 0.01 por la beta del transistor entre 300 y 400 en corriente directa por la resistencia del emisor, y haciendo la división de tensión obtenemos una caída de tensión en B2 de 1.2 volts, y haciendo la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla superior para la tensión 1 obtenemos 3.8 volts. Con esos valores y proponiendo una resistencia de 330 ohms que tiene que ser menor a R1, nosotros obtenemos un valor de R1 que la resistencia comercial más cercana es alrededor de 1 kilo ohm. En este caso mostramos el circuito completo, ya considerando que estamos en el dominio del tiempo con señales de AC. Tenemos el circuito equivalente del micrófono electreto. Vamos a poner 4 monitores aquí. Esta simulación la vamos a realizar con el software de TINA de Texas Instruments, y en particular tenemos dos etapas de amplificación con división de tensión con una retroalimentación, y la etapa final es filtrada con un filtro pasabajas de primer orden y la salida a un amplificador operacional. En particular, la ganancia de este circuito va desde 10 hasta 1000, modificando los valores del potenciómetro 1 que se muestra aquí, el valor de la resistencia R11 que se muestra acá, y R5 que tiene un valor de 10 ohms. Modificando el potenciómetro obtenemos la ganancia. La frecuencia de corte de este circuito es de 10.261. En este caso mostramos la simulación, lo que nos muestra para la respuesta transitoria. En particular tenemos una señal de entrada en la figura con subíndice A. En este caso es una señal de 1 kHz con una amplitud de 10 mV pico a pico. La línea punteada en azul de esa figura es la que se obtiene a la salida del circuito equivalente del micrófono. En particular tiene una componente de corriente directa montada. Posteriormente, en rosita se muestra la salida de la primera etapa de amplificación, y en azul la salida de la segunda etapa de amplificación en el inciso B de la figura, y en el inciso C de la figura aparece cómo es la entrada en rosa y la salida amplificada en azul con este circuito. La respuesta en frecuencia, alrededor de 100 Hz tenemos la reducción en 3 dB, y en alrededor de 10.000 Hz también tenemos esa reducción de 3 dB, acorde a lo diseñado. Del lado izquierdo mostramos cómo se construyó el PCB ocupando el software de KiCad. Bueno, esta es la plantilla que vamos a ocupar para
posteriormente implementarlo, que se muestra del lado derecho. También mostramos algunas pruebas que le hicimos con un generador, un osciloscopio, una fuente, una bocina, un amplificador, un preamplificador, y tenemos dos ganancias del lado derecho, la que está en azul y la que está en morado. Y la ganancia en azul, con poca ganancia, pues tenemos poca distorsión con respecto a la entrada, y nótese que las señales están en paz. Ahorita vamos a mostrar un pequeño video de la implementación que hicimos. Tenemos la bocina, un circuito de amplificación de audio comercial, y ese circuito se conectó al circuito preamplificador con los dos transistores, y en particular pusimos una bocina. Entonces estamos mostrando cómo podemos reproducir el sonido que generamos nosotros con un sistema de audio sencillo. Y finalmente podemos decir que en este trabajo se presentó el diseño detallado de un circuito preamplificador de micrófono electreto basado en dos etapas de amplificación, usando transistores BJT, NPN, BC549B en una configuración con polarización con división de tensión. Y el diseño es versátil porque permite que con cálculos simples, los cuales se describieron, se puedan modificar algunas de las especificaciones del circuito de preamplificación, como pueden ser el tipo de transistor empleado, el voltaje de alimentación, la ganancia requerida y el ancho de banda de la señal. Muchas gracias por su atención.